La prueba del transformador iniciará colocando las dos puntas del voltímetro de corriente alterna en los extremos que alimentan a la bobina primaria. Después de colocar ambas puntas, se tendrá que programar el horno para que funcione por un instante. En el momento en que éste opere, deberá de aparecer en la carátula del voltímetro el voltaje que alimenta a esta bobina primaria. Cuando haya alimentación de voltaje de corriente alterna a la bobina primaria y se tenga duda del transformador, se tendrá que verificar el valor óhmico de esta bobina, que es la primaria. Para ello, se recomienda retirar las dos terminales de conexión que alimentan a esta bobina. Y enseguida, en los extremos, se colocará cada una de las puntas del óhmetro. Al colocar las puntas, la bobina primaria marca un valor óhmico muy bajo, tal y como estamos observando en este momento. Sobre la bobina secundaria o devanados secundarios, la única medición que se podrá realizar será la comprobación de la bobina que alimenta el filamento del magnetrón. Para ello habrá que retirar este cable correspondiente a uno de los extremos de la bobina y el otro del mismo color, siendo en esa ocasión este. Y después en cada uno de estos se colocarán las terminales del óhmetro. Al colocar las terminales del óhmetro, veremos que la pantalla del medidor marcará un valor óhmico muy bajo. En aquellos casos en los que después de haber hecho la verificación del voltaje de alimentación del filamento del magnetrón y la comprobación de alto voltaje, y estos se encuentran en sus valores correctos, entonces habrá la necesidad de verificar cada uno de los dispositivos de manera independiente, como es el caso del magnetrón, diodo rectificador y capacitor. Para realizar la prueba del diodo rectificador de alto voltaje, primeramente se tendrá que desmontar al menos de una de sus terminales. En este caso estamos desconectando la terminal de tierra. Después de haber realizado esto, vamos a proceder a verificarlo. Pero para esto no bastará con utilizar el siempreómetro, debido a que es un diodo de alta resistencia. Tendremos que recurrir al probador TIC 800 del profesor José Luis Orozco. Primeramente se deberá revelar el nivel de voltaje que entrega el probador TIC 800. Para ello conectaremos el voltímetro de corriente directa y enseguida presionaremos cada uno de los interruptores de seguridad. Y observamos el nivel máximo de voltaje que muestra el multímetro. Enseguida conectaremos la punta negativa del probador TIC 800 al cátodo del diodo, mientras que la punta positiva al ánodo del mismo. De igual manera, conectaremos las puntas del multímetro, negativa al cátodo y positiva al ánodo. El multímetro está como medidor de corriente directa. Ahora procederemos a presionar los dos interruptores del probador TIC 800 y el multímetro deberá de marcar el voltaje que estamos observando en este momento. Ahora invertiremos las puntas tanto del multímetro de corriente directa como del probador TIC 800, colocando la punta negativa del probador TIC 800 al ánodo y la punta positiva al cátodo. De igual manera, la punta negativa del voltímetro de corriente directa irá al ánodo y la punta positiva al cátodo. Una vez realizado esto, presionaremos los interruptores de seguridad del probador TIC 800, debiendo de marcar el nivel de voltaje que estamos observando. Como usted notó, el diodo de un lado presentó el máximo nivel de voltaje y del otro lado el mínimo voltaje, lo cual quiere decir que de un lado conduce
y del otro lado no está conduciendo. Prueba que no se pudo haber realizado con ningún ómetro. Recuerde usted que nuestro probador TIC 800 del profesor José Luis Orozco lo puede usted adquirir llamando a los teléfonos que están apareciendo en pantalla o bien con nuestros distribuidores autorizados ubicados en su localidad. La prueba del capacitor de alto voltaje se tendrá que realizar desconectando una de sus terminales. Ahora realizaremos una prueba dinámica para este. Para ello utilizaremos el probador TIC 800 conectando una de sus terminales en un extremo del capacitor y la otra terminal del probador en el otro extremo del capacitor. No importa la polaridad, pero sí importa la polaridad del multímetro de corriente directa. Para ello, la punta del voltímetro, la negativa, quedará con el negativo del probador TIC 800. Y la punta positiva en el extremo en donde se colocó la punta positiva del probador TIC 800. Después de haber conectado estas puntas, procederemos a presionar los dos interruptores de protección del probador TIC 800, debiendo de aparecer en el multímetro un voltaje casi igual al que presenta el probador sin carga, aceptando que hay una desviación o tolerancia de un 20%. Esto será en capacitores los cuales contengan resistencia limitadora interna, que es en la mayoría de los capacitores actuales. Es importante que durante la prueba del capacitor, al presionar los dos botones de protección del probador TIC 800, observe usted cómo va aumentando el valor o el nivel de voltaje que presenta el voltímetro. El voltímetro deberá de manifestar un valor igual al valor máximo que entrega el probador TIC 800 antes de ser conectado en los extremos del capacitor. Pero habrá una pequeña desviación aproximadamente de un 20%, siempre y cuando el capacitor no contenga fugas. Como ya mencionamos anteriormente, no habrá un voltaje igual al que entregue el probador TIC 800, debido a que la mayoría de capacitores de alto voltaje de los hornos de microondas actuales contienen dentro una resistencia limitadora de varios megohms de valor. Los termostatos son interruptores térmicos, los cuales uno se ubica sobre el magnetrón y otro en el área de la cavidad. Estos, para ser probados, tendrá que colocarse las puntas del probador en función de ómetro o de continuidad en cada uno de los extremos del termostato, debiendo de marcar continuidad total siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones. Es recomendable darle pequeños golpes porque en algunas ocasiones presentan falsos contactos. Para realizar la prueba del magnetrón y darle servicio a este, que consiste en limpieza, es necesario de su desmontaje. Para ello habrá que quitar sus tornillos sujetadores previa desconexión del horno de microondas de la línea de corriente alterna. Después habrá que desconectar sus dos terminales correspondientes a los filamentos. Y una vez que está totalmente desconectado, lo llevaremos al banco de servicio para indicar las pruebas y el servicio que aplicamos a este dispositivo tan indispensable en los hornos de microondas. La primera prueba que realizaremos sobre el magnetrón será el comprobar la continuidad de los filamentos de este. Para ello, el multímetro lo hemos de condicionar como medidor de ohms. Después, colocaremos cada una de las puntas de este en los extremos del filamento, debiendo de marcar continuidad, tal y como deja ver la carátula del medidor. Después, dejaremos una punta del medidor sobre una de las terminales del filamento y la otra terminal del ómetro será enviada al chasis, no debiendo de marcar continuidad, puesto que si lo marca, indicará que el dispositivo está en corto. Dejando la misma punta en uno de los filamentos, ahora el otro extremo del medidor lo enviaremos a la terminal antena del magnetrón, tal y como estamos viendo en este momento. También deberá de marcar alta resistencia, o sea, quiere decir que no habrá continuidad. Enseguida quitaremos la punta del filamento y la enviaremos a tierra.
Y si hacemos ahora la prueba con respecto a la antena del magnetrón, veremos cómo en este caso sí marca continuidad. Esas son las pruebas que realizaremos sobre el magnetrón. Ahora veremos en qué consiste el servicio de mantenimiento del mismo.